buenas tardes, televidentes. Gracias por estar con nosotros, gracias por su audiencia, su fidelidad, su seguimiento durante todos estos años, 22 años de consultorio jurídico. Recuerden que nosotros damos consejos legales gratuitos con los abogados que muy gentilmente vienen y asesoran a los televidentes que nos escriben, nos mandan mensajes de audio o nos escriben unos textos breves, preferiblemente a nuestro WhatsApp, que es este, 310-630-3301. Háganlo, por favor. Bueno, hace unos días hicimos un programa con el doctor Luis Felipe Enríquez sobre abuso sexual de menores, sobre la reforma a la justicia, tema candente, importante, y hemos decidido invitarlo de nuevo precisamente por la importancia de este tema. Doctor Enríquez, bienvenido nuevamente a Consultorio Jurídico. Buenas tardes nuevamente y muchas gracias por la invitación. Bueno, muy gentil. Bueno, doctor Enrique, el asunto delicado, sensible de este tema es que la reforma planteaba rebajas de penas para los abusadores sexuales. Retomemos un poco ese asunto para recordar lo que hablamos en días pasados, programa que ya salió al aire, y por qué hubo una reforma a esta propuesta de reforma. Bueno, en su momento el proyecto inicial de ley llevaba, es un proyecto de muy pocos artículos, 13, 14 artículos iniciales. Dentro de ellos estaba precisamente el de las rebajas y beneficios para los delitos sexuales cometidos en niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál era el fin? Como dijimos en su oportunidad, el fin era buscar que no hubiera tanta impunidad, buscar que los procesos no se fueran a juicio y que llevaran consigo la prescripción. Porque te voy a explicar una situación y la voy a explicar a la teleaudiencia. Muy a pesar de que el Código hable en su artículo 83 de que los delitos sexuales son imprescriptibles, esto sucede del año 2021 hacia acá, que son imprescriptibles. Y cualquiera puede pensar, no, sí, no van a prescribir. No, ellos prescriben. ¿Por qué? Porque es que la prescripción corre una vez la persona es vinculada al proceso. Es decir, se supone que es imprescriptible mientras dura la investigación a ver quién es el autor de ese delito sexual contra los menores de edad. Quiere decir, cuando un niño haga un señalamiento efectivo, digamos, la víctima, o cuando los investigadores, mejor aún, los investigadores establezcan un posible o presunto responsable. Exactamente. Entonces, una vez ubicado, se cita o se captura, si es así, para imputarle unos cargos, a ver si los acepta o no los acepta. Y allí ya se rompe el término de imprescriptibilidad y empieza un término de prescriptibilidad, que es el del artículo 86, que dice que entonces a partir de la formulación de la imputación corre por la mitad del máximo de pena establecido para esos delitos. Entonces ahí sí se va a dar la prescripción. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Que muchos delitos que son imputados, pues prescribían porque empezaban maniobras dilatorias de cosas que se dan dentro de el trajín del proceso, que algunos sí se hacen de una manera que admite el debido proceso y otras maniobras dilatorias ya de artimañas de los abogados defensores, que no es muy ético, pero sí se hace. Claro, para lograr la libertad. ¿Y qué redunda en eso? Se redunda en que va a haber una impunidad o puede haber una prescripción y entonces ese hecho quedó sin que se le hubiera aplicado justicia. Es decir, que sea resuelto a través de una sentencia en firme. Ya sea o que lo condenan porque encontraron pruebas suficientes para ello o que lo absuelvan porque no era él el autor. Muy bien. Mire, a propósito de eso, justamente encontramos una pregunta de un abogado. Nos escribe un abogado, dice, soy abogado litigante, no dice su nombre, y me he encontrado que en muchas ocasiones las víctimas por abuso sexual, que son las que yo he defendido, no tienen pronta ni justa justicia, algo de redundancia, pero cierto, justa justicia, porque siempre existe la figura del indubio pro reo. Es muy difícil probar aquí.
el indubio pro reo, que es la duda favorece al reo. Sí. Entonces, esta pregunta del abogado no dice su nombre, pero dice soy abogado litigante y ya lo que acabo de leer. Bueno, él tiene razón en lo de justa justicia, porque es que son dos términos que no son sinónimos. Lo justo, ¿qué es lo justo? Lo correcto. Justo es correcto, la aplicación correcta de la ley con fundamento en unas pruebas, ¿cierto? Y la justicia es la aplicación de una sentencia en cumplimiento de unas reglas del juego llamado debido proceso, es decir, se cumplen todos los pasos. Allí se administró justicia porque hay una sentencia. La sentencia puede ser hasta injusta, porque hay personas que las llevan a un proceso y sin el cumplimiento y valoración de unas pruebas puede ser condenado injustamente. Entonces, lo justo no es lo mismo que justicia. Son dos término adecuado, entonces, el que usa el abogado, pero lo del indubio pro reo, que es la duda favorece al reo, sobre todo en estos temas que la prueba no es tan fácil. Es que la prueba en los delitos sexuales, como dijimos en la sesión anterior, en esos delitos sexuales, como son delitos a puerta cerrada, es decir, que acontecen dentro del núcleo familiar. Frecuentemente. 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 Digamos, el abuso sexual no es necesariamente un tipo que pasa con una pata de palo como un pirata y un parche en el ojo y un saco con cara de truán, sino es el retrato de familia que anotábamos, ¿no? Claro. Pues es quizás precisamente una persona que es muy cercana a la víctima, niño o niña. Puede ser del núcleo familiar o un amigo muy especial de la casa. Que acceda. Que acceda. Por eso es que en la sesión anterior hablábamos de que, hombre, el control es de que mi hijo o mi hija, porque es pequeñito, se le va a sentar y el amigo que llega, que lo sienta en las piernas, eso no es muy conveniente. Sí. Y las caricias, los acercamientos, eso no es muy sí. conveniente. Sí, es de mucha delicadeza y ahí los padres tienen que tener ese control precisamente para que no se den esas oportunidades, porque uno no sabe qué maquina la mente humana. Claro. ¿No es cierto? Bueno, vamos a irnos, doctor Enríquez, a una pausa, regresamos un instante, tenemos más preguntas de nuestros televidentes. Vamos a la pausa, recuerden que tenemos un teléfono, el 310-630-3301, aquí en Generador de Caracteres, para que nos escriban o nos dejen un mensaje de voz muy breve, diciéndonos pues, su pregunta, su inquietud, y de dónde lo hacen, de dónde nos llaman o nos escriben, y su nombre si así lo quieren. Vamos a la pausa y ya regresamos. La Universidad Autónoma del Caribe tiene sus inscripciones y matrículas abiertas para el período 2025-02. Aprovecha nuestros descuentos en pronto pago y becas de hasta el 20% de descuento para estudiantes nuevos. Sé parte de la universidad que impulsa el progreso. Mayor información 324-333-6481. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Electrochip, centro autorizado Sankey en Barranquilla. Dimas González, calle 72, número 3961, local 1. Aquí le damos solución a los daños de sus aparatos eléctricos y electrónicos. Somos especialistas en ventiladores retráctiles. Celular 310-643-8739. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Este es uno de los mejores restaurantes de comida árabe que vas a encontrar en Bogotá, Rat Arabia. Ofrecen entradas deliciosas, bebidas, variedad de platos para cualquier gusto. Mis favoritos, el mixto árabe. Rat Arabian están ubicados en Bogotá. La Universidad Autónoma del Caribe tiene sus inscripciones y matrículas abiertas para el período 2025-02. Aprovecha nuestros descuentos en pronto pago y becas de hasta el 20% de descuento para estudiantes nuevos. Sé parte de la universidad que impulsa el progreso. Mayor información 324-333-6481.
Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Reiteramos nuestro WhatsApp 310-630-3301 aquí en Generador de Caracteres. Escríbanos o nos dejan un mensaje de audio, de voz, muy breve, con su inquietud, su pregunta y también su nombre si quieren hacerlo y de dónde lo hacen, de dónde nos están llamando o escribiendo. Vamos ahora, doctor Enríquez, tenemos una sesión bien interesante aquí que se llama Los 2 minutos con Vanessa Calderón, así que nos vamos con los 2 minutos de Vanessa Calderón sobre este tema, el abuso sexual de menores. Se incrementa el abuso sexual en Colombia. Buenas tardes, queridos televidentes y seguidores de Consultorio Jurídico. Aquí estamos con mis 2 minutos y estamos hablando de un asunto delicado, sensible y doloroso como lo es el abuso sexual. Sí, del abuso sexual tanto en menores de edad como en mujeres que son las víctimas en mayoría de los casos. Increíble que a pesar de la cantidad de campañas, información y prevención de todo tipo, hay un preocupante incremento de casos de violencia y abuso sexual en los colegios públicos y privados. Y no solo en los colegios, también en los jardines. Imagínense los cuidadores que se vuelven abusadores. Estamos hablando de casos muy particulares porque la mayoría de las instituciones son muy cuidadosas en ese sentido. Por estos casos han intervenido la Procuraduría, el Bienestar Familiar, pero es mejor prevenir que curar. Y en eso los papitos y mamitas deben estar muy, pero muy atentos al comportamiento de sus niños, niñas y adolescentes. Para eso está el sistema de alertas tempranas y es un deber tanto de entidades públicas y privadas, ese sistema que está hecho para monitorear los comportamientos de los menores de edad y de quienes sean susceptibles al abuso sexual. Y como ustedes saben, queridos televidentes, este programa se hace para responder las inquietudes que tengan sobre distintos temas y el de hoy es el abuso sexual en Colombia. Alerta entonces con lo que ocurra en nuestro entorno en lo relacionado con el acoso sexual, el ciberacoso. Nuestros niños, niñas y adolescentes están permanentemente expuestos por esa ventana a un amplio riesgoso universo abierto por medio del Internet y todas sus redes sociales en medio de un mundo cada vez más erotizado. Es deber de las instituciones educativas tener un protocolo específico para el abordaje de los casos de abuso sexual. Antes no existía, pero las circunstancias lo han ameritado. ¿Y de qué manera? A esto la Procuraduría General le tiene el ojo puesto para el cumplimiento de la adopción de medidas integrales y efectivas hacia la promoción, la prevención de la vulneración y la protección, garantía y atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En Consultorio Jurídico les damos consejos legales a nuestros televidentes para prevenirlos y darles asistencia legal gratuita. Escríbame a mis redes, los leo. Nos vemos. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Enríquez, hay varias preguntas de televidentes y uno se refiere al caso de Sofía Delgado. Sofía Delgado es una niña que fue violada y asesinada en el interior del país. Su victimario confesó el hecho y en un momento estuvo a puertas de salir, lo cual produjo un revuelo nacional, entrevistas, inclusive la alcaldesa del municipio donde ocurrió el hecho, en el interior del país, por dilación, vencimiento de términos, algunas argucias de los abogados que defienden o del abogado que defiende a este victimario, joven, por cierto, un tipo muy joven, pero lógicamente, sin duda, es una anomalía psicológica, pues la violación y el asesinato de una niña y de quien fuese, pero en este caso de una menor de edad. Y es un asunto ético, es que aquí la gente habla del asunto en las redes y nos mandan mensajes sobre este crimen. Es un asunto ético. Un abogado defiende a su cliente o a su defendido, porque también puede ser un abogado de oficio, y está en su deber defenderlo. Pero en estos casos es tan delicado. ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista ético, en el caso de los abogados? Bueno, así como los médicos hacen su juramento hipocrático de salvar la vida, así sea de un terrorista, llamémoslo, o de un violador, los abogados también tenemos que cumplir nuestro sagrado deber de defender, porque la defensa es un derecho. Entonces, como derecho que es, debe tener una defensa técnica adecuada. Ahora, lo que no se pueden hacer son las argucias o maniobras dilatorias. Eso sí no es ético. O sea, pero el defender dentro de los parámetros legales, dentro de lo que espera el derecho y la sociedad que se haga, hay que hacerlo. Ahora, me llama la atención sobre lo que se habló del vencimiento de términos. A ver, quiero explicar algo. Cuando una persona acepta cargos, es decir, está confesando que realizó un hecho
inmediatamente se interrumpe el término para acceder a la libertad. Esos términos se interrumpen. Entonces no entiendo de qué manera están pensando en que la persona va a acceder a la libertad cuando esos términos quedan interrumpidos, a menos que ese allanamiento o esa aceptación de cargos al momento de verificarle al juez de conocimiento, o sea, el juez que va a dictar la sentencia, encuentre que hubo una violación a derechos fundamentales o violación al debido proceso o violación al derecho de defensa. Entonces, allí sí desaprueba esa aceptación de cargos y vuelve a partir de allí a contarse el término para acceder a la libertad por vencimiento de término. Pero mientras esté vigente la aceptación y no se haya hecho esa audiencia de verificación, no se puede acceder a libertad alguna. Muy bien. Gracias, doctor Enríquez, por su importante explicación. Vamos a irnos a una pausa comercial. Regresamos en un instante a Consultorio Jurídico. Federico Pérez García nos escribe desde Santa Marta. Federico pregunta Federico, le pedimos a nuestro televidente, por favor, que abrevien las preguntas, a veces hacen una exposición muy larga, pero dice, ¿por qué a un violador se le puede dar libertad? Él dice libertad condicional, creo que la libertad condicional aplica cuando ya hay una sentencia. Pero no es libertad condicional, sino una libertad provisional, pues digamos, es la libertad que se le da a quien está acusado y el juez considera que no es peligro para la sociedad, no es peligroso. Aquí lo que pregunta la persona es, entiendo que es una persona acusada de violación que obtiene el beneficio de la libertad. Bueno, es que... Sin haber sido condenado. Sí, la norma habla de que no hay beneficios, y esa norma existe, que está excluido los beneficios, pero los beneficios durante el proceso. Es decir, esa persona no va a tener rebaja de penas porque haya aceptado cargos, no los va a tener. No va a tener derecho a los subrogados. ¿Qué son los subrogados? Cuando se dicta la sentencia, la condena de ejecución condicional, es decir, hombre, si no alcanza los límites mínimos de pena, es decir, 8 años, entonces se suspende esa pena, pero acá tampoco va a tener ese beneficio, ni la prisión domiciliaria tampoco lo va a tener. Ahora, frente a la libertad condicional, que es una vez que se dicte sentencia y la persona ha descontado las 3/5 partes de la pena, es un derecho, no es un beneficio. Entonces allí surge una diferencia muy grande, protuberante, porque una cosa son beneficios, los beneficios son los que deliberadamente y de manera unilateral hace el Estado, hace el legislador de otorgar unos beneficios a ciertas procesados, y otra cosa es ya la pena como tal impuesta. Cuando se ha cumplido parte de la pena, se adquiere el derecho a acceder a la libertad condicional. ¿Por qué es condicional? Porque queda condicionada a cumplir con una serie de obligaciones firmadas en un acta de acuerdo que se hace, y si se viola esa acta, nuevamente cumple toda la pena y no ha descontado, y el tiempo que faltaba tiene que cumplirlo totalmente. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, tampoco nos dice su nombre y presumo que también es un abogado por los términos que utiliza. Dice, ¿por qué no proceden rebajas y penas con base en los preacuerdos y negociaciones entre Fiscalía y el imputado o acusado? En delitos sexuales. Sí. Porque están excluidos. Están excluidos. Hay un artículo que es el 68A del Código Penal que excluye los beneficios y rebajas de ciertos delitos que se cometen allí. Entonces, esos delitos, cuando la sentencia corresponde a ese tipo de delitos, no gozan de ningún beneficio de rebaja ni de subrogado alguno, como son los delitos sexuales. ¿Por qué? Porque hay un interés superior del menor. Se protege el interés superior del menor. Entonces, aquí hacerlo sería no cumplir con los 3 postulados de justicia, verdad y reparación, porque sería revictimizar a una persona que sufrió un delito, espera que haya una de no repetición,
y se le vulnerarían todas esas series a la víctima, esa serie de derechos. Marta Pérez pregunta de Barranquilla, dice, ¿el padre abusador sexual comprobado le debe indemnización a la víctima y a la madre de la víctima? La indemnización, si hablamos de indemnización en términos pecuniarios, más bien hablemos de reparación integral. Esa reparación integral que se hace pidiendo perdón, la no repetición y la reparación, porque la reparación no solamente pecuniaria, hay una reparación que se hace de índole psicológico. Claro. Entonces, no hay que pensar porque la indemnización estamos pensando en dinero. En dinero. Ese no, ese se hace a través del incidente de reparación integral que se da luego de que quede la sentencia debidamente ejecutoriada. ¿Y es buscando qué? Es buscando resarcimiento de perjuicio a nivel económico. Pero ese es para otro tipo de procesos. Muy bien. No opera para acá. No opera para acá. Muy bien. Bueno, doctor Enríquez, hay varias preguntas. Por ejemplo, aquí hablan de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa. Esa es una excepción que en el caso de los delitos sexuales. Es que, a ver, no solamente los delitos sexuales cometidos en niños, niñas y adolescentes están excluidos de beneficios, sino también los delitos homicidio y secuestro cometidos sobre los menores, sobre los niños, niñas y adolescentes, también quedan excluidos. Claro, porque normalmente, digamos, uno focaliza los delitos contra menores en cuanto a abusos sexuales, que es el tema que tratamos hoy, pero por ejemplo en el caso de los grupos subversivos que secuestran niños o que los toman para incluirlos en sus filas, más que los secuestros, pues es la toma de niños para incluirlos en su fila, el reclutamiento. El reclutamiento. Ese es un delito. Ese es uno. Otro sería el de los asesinos en serie, Garavito, que Garavito a quién ultimaba, a niños, claro. O sea, a niños, niñas, pequeños. ¿Por qué? Porque él fue abusado de niño. El abusador de niño, el problema es que él va a repetir eso y va a ser un abusador. Claro. O sea, lo que se quiere romper es el ciclo. Sí. Es decir, y para eso están la labor psicológica que se debe cumplir con ese niño que ha sido abusado. Bueno, en Barranquilla hace 50 años ocurrió un caso particular que fue el de Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito. Mató a una niña en 1974, lo condenaron en Bucaramanga, lo mandaron a la Gorgona y se escapó de la Gorgona. Creo que es el único presidiario que se ha escapado de la Gorgona. Lo habían dado por muerto, terminó en Ecuador y allí mató 70 mujeres. Daniel Camargo Barbosa, y fue asesinado en 1994 en la cárcel el penal García Moreno de Ecuador. Pues conozco el caso porque además lo entrevisté a ese asesino serial y contó justamente eso, contó que la razón por la que él violaba y mataba, primero mataba era porque una de las niñas que había sido violada por él en Bogotá lo descubrió en la séptima un día y ahí tuvo la primera acusación y la primera pena cumplida, entonces decidió matarla. Y lo hacía porque cuando niño en Anolaima, que de donde era de Anolaima, Cundinamarca, su madrastra lo vestía de mujer, de niño lo vestía de mujer y lo castigaba delante de sus amigos cuando cometía una fechoría, alguna cosa de niños. Entonces ese trauma producía atracción la mujer, pero al mismo tiempo odio. Estoy contándole este caso conocido aquí en Barranquilla, donde estamos grabando este programa, y que además tuvo esas repercusiones. Un maltratamiento de un proceso, porque el tipo decía, a mí me trataron como un imputable, yo era un inimputable. Debía ir a un psiquiátrico. Sí, sí. Tan inteligente como psicópata que se escapó de la Gorgona. Pues es un caso de un asesino serial. Yo recuerdo ese caso, fue en el Arroyo del Country. Sí, bueno, realmente... ¿La encontraron? Sí, no, la encontraron un poco más hacia el norte de Barranquilla, pero por encima de eso fue un caso terrible, sí, y esto sí, de los asesinos seriales que en ese momento la pena era de 25 años. Pero sobre todo, fíjese, lo delicado del asunto es, un juez no lo vio como inimputable, sino como imputable. Le aplicó una pena y los psicópatas tienen unos niveles de inteligencia superior que se escapó de la Gorgona.
Sí, sí, que sí. de donde nadie se había escapado. Él debió haber, le debieron haber aplicado una medida de seguridad. Claro, Es decir, a un psiquiátrico. a un psiquiátrico. Ok, eso pues es un tema, digamos, que podríamos tocar después, pero es más o menos para establecer que es importante que los jueces tengan profundos manejos de psicología, o para eso están los auxiliares de la justicia. Doctor Enríquez, bueno, con este tema nos toca terminar hoy porque el tiempo se nos va. Le agradecemos muchísimo, muy claras sus explicaciones. Gracias por estar con nosotros aquí hoy en Consultorio. Nuevamente, gracias por la invitación que me hicieron. Bueno, muy gentil. A ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.